Siempre pensé que las palabras más dulces que escucharía serían «Te quiero, mamá», pero esa tarde, con el sol colándose por la ventana de la cocina y el aroma del pan de romero aún flotando en el aire, mi hijo dijo algo distinto. «Mamá, esto te lo mereces». 5 palabras. Nada del otro mundo, nada de poesía, pero tocaron una fibra en mí que no había sentido en años. Había pasado tanto tiempo desde que alguien me miró de verdad, no a través de la niebla del deber o el borrón de la rutina, sino que realmente me vio. Hablaba desde su oficina en Querétaro, con voz firme como si hubiera ensayado. Javier siempre tuvo ese don de parecer impecable. El próximo mes es tu cumpleaños 72, y he estado pensando. Comenzó. Me quedé callada, cuidando no sonar demasiado esperanzada. ¿Recuerdas cómo hablabas de Guanajuato, las callejuelas, los jardines, las iglesias? Claro que lo recordaba. No había vuelto a mencionar ese sueño en décadas. Lo había enterrado bajo facturas sin pagar y arreglos de electrodomésticos bajo cumpleaños en soledad y fríos que se aferraban a mis huesos. Había dejado de imaginar jardines coloridos hacía mucho. Continuó. Ya reservé los boletos. Clase ejecutiva. El hotel también está cubierto. Ya es hora de que alguien te cuide para variar. Se me hizo un nudo en la garganta. Miré el jardín afuera, los rosales marchitos y el bebedero de pájaros astillado. Por un momento me imaginé caminando por un callejón empedrado en Guanajuato, con faroles balanceándose sobre mi cabeza. De verdad pregunté. Claro, mamá, te lo has ganado. No pregunté por qué ahora. No cuestioné la generosidad repentina. Solo dejé que el calor se asentara en mi pecho, de ese tipo, que te hace creer que tal vez, solo tal vez, hiciste algo bien como madre. Así que cuando dijo que me enviaría los detalles esa noche, colgué sonriendo, ya buscando mi maleta. Javier manejó cada detalle. El itinerario llegó esa noche tal como prometió. Vuelo directo desde Querétaro a Guanajuato, clase ejecutiva. Incluyó un PDF con fotos del hotel y una nota. Solo relájate, mamá. Todo está resuelto. Esa frase resonaba en mi cabeza cada vez que intentaba verificar algo. Me dije a mí misma que debía soltarlo. Pasé los días siguientes preparándome como si tuviera la mitad de mi edad. Saqué la maleta que no usaba desde la boda de Javier. Planché blusas que no me ponía en años, esas que solía amar antes de rendirme a los suéteres y la comodidad. Empaqué con cuidado, metódicamente, un atomizador de lavanda para la almohada de viaje, calcetines de compresión en los bolsillos laterales. Hasta compré pequeños kits de papel para las gemelas, sus hijas, a quienes no veía en persona desde hacía casi 8 meses. La noche antes del viaje, había reservado en mi restaurante italiano favorito un lugar acogedor que siempre recordaba que me gustaba la salsa aparte. Javier lo canceló a última hora. «Ma, tengo un lugar mejor, mucho más chido», me escribió por mensaje. El sitio que eligió era elegante pero frío, todo de cromo y pizarra. El tipo de restaurante donde los meseros usan audífonos y nadie te mira a los ojos. No comentó nada sobre mi blusa verde, la que solía decir que me hacía ver como moneda de la suerte. Apenas levantó la vista de su celular. «Es tu viaje», mamá dijo, cuando le pregunté si había algo que quisiera ver. «Solo disfrútalo». Tomó una llamada de trabajo a mitad de la cena y no regresó en casi 2 horas. Pagué la cuenta. Me dije que no debía sentirme herida, que solo estaba abrumado. Me recordé que el amor a veces es callado, tenso. Esa noche no imprimió nada. «Todo es digital ahora, mamá». «Estarás bien», dijo. Y asentí, doblando la blusa en la maleta, susurrando que tal vez así es como los hijos adultos muestran amor. Cuando bajé del avión en Guanajuato, el aire se sentía más ligero, casi perfumado. Por un momento me permití creer que esto era el comienzo de algo bueno. Seguí las señales, tratando de no parecer desorientada, arrastrando mi maleta de mano por los pasillos brillantes del aeropuerto, mientras apretaba mi bolso más de lo necesario. El problema empezó en el hotel. Di mi nombre con un asentimiento educado, como lo había practicado en mi cabeza, pero la joven detrás del mostrador ladeó la cabeza confundida. Tecleó una vez, luego otra más despacio. «Lo siento», dijo. «No hay reservación bajo este nombre». Di el nombre de Javier.
Volvió a verificar. Nada. Le pedí que intentara con el número de confirmación del itinerario en PDF que él me había enviado, pero cuando saqué mi celular para revisarlo, la pantalla parpadeó en rojo 2%. No lo había cargado desde que salí de Querétaro. Abrí la app de correo intentando mantener la calma, pero antes de que pudiera buscar la pantalla, se apagó. Sin celular, sin hotel, sin documentos impresos. Forcé una sonrisa tensa, le agradecí a la recepcionista y salí con mi maleta. Caminé por varias calles sin saber qué buscaba, hasta que encontré un pequeño café entre una librería y una tienda de bicicletas. El barista no hablaba mucho español, pero señaló un enchufe con una sonrisa amable. Conecté mi celular, compré un té que no tomé y me senté en una esquina con el teléfono como si fuera mi salvavidas. Revisé mi correo, nada de confirmación del hotel. Ningún itinerario reenviado, nada. Abrí la app del banco. Congelada. Tarjeta de crédito rechazada. Los 500 pesos que siempre guardaba detrás de mi identificación desaparecidos. Me quedé quieta con el pulso acelerado. Entonces noté un hilo de correos antiguo. Al principio pensé que Javier me había copiado por error un mensaje de mi sobrina Alejandra. Hice clic pensando que tal vez era un mensaje de cumpleaños. En cambio leí esto: está olvidando cosas. No pagó una factura. Tal vez es hora de que intervengamos. Javier respondió: exacto. Ya comencé a investigar lo del poder notarial. Otro correo siguió. Esta vez a mi cuñado reservó 2 citas con el dentista en la misma semana. Se le olvidó por completo. Está perdiendo la cabeza. Yo me encargo en silencio. Leí las palabras una y otra vez esperando haberlas malinterpretado. Pero la verdad se volvió más clara al avanzar. Javier no me había enviado aquí para celebrar nada. Me había enviado para que desapareciera. El viaje no era un gesto de bondad. Era un borrón. Me quedé en ese café con la taza de té fría a mi lado y sentí algo en mí asentarse, no romperse, no explotar, sino endurecerse. Pensó que no sobreviviría a esto. Pensó que me derrumbaría. Pero no sabía lo que aún tenía en mí. Y desde luego no sabía quiénes todavía estaban de mi lado. Miré la pantalla por un largo rato antes de moverme. El café a mi alrededor zumbaba con conversaciones suaves y el tintineo de cucharas, pero nada de eso me alcanzaba. Mis manos temblaban no de miedo, sino de algo más lento, más pesado. Una certeza que se asentó como ceniza. Él lo había planeado. Abrí una nueva pestaña y escribí el nombre que no había necesitado en más de una década: Raúl Mendoza. Había sido el abogado de la herencia de mi esposo, el tipo de hombre que nunca titubeaba, ni siquiera cuando el dolor se sentaba frente a él con un montón de papeles desordenados. Encontré su número en un correo archivado. Mi pulgar dudó sobre la pantalla antes de que presionara llamar. Contestó al segundo timbre: Raúl Mendoza. Soy Amalia Torres, dije. Mi voz era firme, pero mi estómago se retorcía. Una pausa. Luego calidez. Amalia. Me preguntaba cuándo volvería a saber de ti. Le conté todo. El viaje, los fondos desaparecidos, el correo. Esperaba que me preguntara, que retrocediera, pero no lo hizo. Escuchó. Cuando terminé hubo un silencio que parecía acero forjándose. No eres tonta, dijo al fin con firmeza. Estaba siendo madre. Él estaba siendo manipulador. Las lágrimas llegaron entonces rápidas y calientes. Las limpié antes de que cayeran. Necesito volver a casa, susurré. Ya estoy en eso, dijo. Presentaré una moción de emergencia para congelar toda actividad financiera vinculada a tu patrimonio. Lo detendremos antes de que venda o mueva algo. También enviaré una advertencia formal a su abogado. Cualquier paso más de su parte será considerado fraude. Hablamos 10 minutos más. Anoté todo: números de caso, fechas límites, sugerencias de aeropuertos. Raúl no perdía el tiempo, yo tampoco. Para la noche tenía un vuelo reservado vía Ciudad de México. Un asiento libre. Lo tomé sin dudar. Me quedé esa noche en una casa de huéspedes modesta dirigida por una pareja mayor que me ofreció té caliente y una manta bordada con pequeños colibríes.
Dormí mejor de lo que había dormido en días. Al amanecer me puse mi bufanda, guardé la carpeta legal que Raúl me había enviado en mi equipaje de mano y salí a la tranquila mañana de Guanajuato. Los jardines apenas comenzaban a florecer y ya no fingía que no me habían dejado atrás. El taxi redujo la velocidad al entrar en mi calle. Todo parecía igual: setos recortados, entradas silenciosas, banderas ondeando suavemente en la brisa. Pero al acercarnos, vi mi casa iluminada como si fuera una vitrina. Luces blancas brillantes en cada ventana. No el amarillo cálido que siempre dejaba encendido para decir «alguien está en casa». No, estas luces proclamaban posesión, poder. Raúl estaba a mi lado, callado pero firme. Sostenía un sobre de Manila en el regazo como si fuera solo otro caso. Para él tal vez lo era. Para mí lo era todo. 3 autos estaban en mi entrada. El sedán plateado de Javier, torcido como siempre, y 2 más elegantes alquilados desconocidos. No tuve que preguntar quiénes estaban adentro. Ya lo sabía. Raúl me miró. Lista, asentí. No toquemos. Salimos juntos. El aire olía a primavera temprana. La grava crujió bajo mis botas mientras caminaba hacia el porche. No me detuve. No temblé. Abrí la puerta principal como si nunca me hubiera ido. La sala se quedó en silencio. Javier estaba en el centro con una copa de champán a medio brindar. 2 mujeres bien vestidas estaban en el sofá, agentes inmobiliarias, supuse. Un hombre con una tabla y un maletín estaba cerca de la chimenea. Un notario, imaginé. Todos se congelaron. La copa de Javier resbaló en su mano. Mamá, entré con Raúl detrás. No me esperabas tan pronto, ¿verdad? Intentó recuperarse. Pensé que aún estabas en Guanajuato. Lo estaba, dije. Y ahora no. Raúl dio un paso adelante y abrió la carpeta con calma. Señor Javier Torres, se le notifica orden de restricción, revocación de cualquier solicitud de poder notarial pendiente y congelamiento total de activos emitido esta mañana por el juzgado. El notario carraspeó y se excusó en voz baja. Una de las agentes se levantó y lo siguió, evitando el contacto visual. La segunda mujer miró sus manos. Javier se quedó inmóvil en medio de la sala, parpadeando. ¿Por qué haces esto?, dijo. Pasé junto a él y dejé mi bolso al pie de la escalera. Proteger lo que es mío. Te vas a arrepentir. Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que solía calmar durante fiebres y pesadillas. No, tú sí. No volvió a hablar. Raúl señaló la puerta. Ya no tienes acceso legal a esta propiedad. Negarte a salir será considerado allanamiento. Javier abrió la boca, luego la cerró. Tomó su abrigo, se dirigió a la puerta y se detuvo. Esperé que dijera algo, cualquier cosa humana, pero no lo hizo. Solo salió. El silencio que dejó no era pesado. Era limpio. Fui a la cocina, apagué la luz brillante del techo y encendí la lámpara que compramos con mi esposo en nuestro 20º aniversario. El resplandor volvió a ser cálido. Vacié el champán de Javier en el fregadero, enjuagué la copa y la puse en el lavavajillas. Ajusté el termostato a 22 grados como me gusta. Volví a encender la luz del porche en amarillo suave. Luego me senté en mi silla, crucé las manos y escuché el silencio asentarse a mi alrededor como una manta de lana. Detrás de mí, Raúl dejó el sobre en la mesa sin decir palabra. Estaba en casa. Y mañana terminaría lo que empecé. La audiencia duró menos de 30 minutos. Sin drama, sin voces alzadas, solo papeles y hechos expuestos. Raúl habló con claridad, cada palabra medida. Presentó la cronología, los correos, los patrones de aislamiento y interferencia financiera. La jueza revisó la solicitud de poder notarial de Javier, deteniéndose en la parte donde citaba deterioro cognitivo sin documentos de respaldo. ¿Sin declaración médica?, preguntó. El abogado de Javier se movió en su asiento. Creíamos que había señales suficientes para actuar de buena fe. La jueza alzó una ceja poco impresionada. La creencia no es evidencia. Esto es coerción, no cuidado. Anuló la solicitud en el acto. Citó manipulación, abuso de proceso y falta de causa. Luego, firmó la renovación de la orden de restricción.
Javier no me miró ni una vez. Esa tarde me reuní con Raúl otra vez. Nos sentamos frente a frente en su oficina con la carpeta de Manila entre nosotros como un capítulo final esperando ser escrito. Revisamos mi testamento. La casa y los ahorros irían a Alejandra, quien me visitaba cada mes sin necesitar una razón. Mis donaciones apoyarían la biblioteca local y el hospital infantil, donde alguna vez fui voluntaria en la sala de lectura. Los fondos restantes ayudarían a una chica llamada Marisol, la hija de mi antigua empleada doméstica, a empezar la universidad. En cuanto a Javier, no había nada. Ni carta, ni recuerdo, ni mención. La ausencia era intencional, que la sintiera. La noticia corrió como siempre pasa en un pueblo como este. Los murmullos lo siguieron. Del tipo que no decía su nombre pero no hacía falta. La gente dejó de saludarlo en la iglesia. Nadie le hacía señas en el mercado. Su ausencia en los eventos del pueblo nunca se explicó, solo se aceptó. Mientras tanto sentí algo cambiar. Marta dejó hierbas frescas de su jardín. Un vecino ofreció arreglar la luz del porche. La cajera del mercado levantó la vista y dijo: «Qué bueno verte de nuevo, Amalia». No con lástima, con reconocimiento. Y cuando caminé a casa ese día, pasando por los setos que alguna vez recorté con Javier a mi lado, me di cuenta de que el pueblo no solo me recordaba. Había comenzado a verme de nuevo. El silencio ya no se sentía vacío. Volví a mis rutinas poco a poco sin forzarlas. Regaba el jardín por las mañanas con los guantes húmedos de rocío, el aroma de la lavanda y las rosas respondiendo a mi tacto como si me recordaran. Marta pasaba con esquejes frescos y cuentos que no tenía que pedir. Hablábamos del clima, de pájaros, de impuestos, todo y nada. Eso bastaba. Los jueves comencé a ser voluntaria en la biblioteca otra vez. A los niños no les importaban los documentos legales ni lo que había pasado con mi hijo. Solo querían escuchar sobre dragones, barcos de río y casas mágicas hechas de hot cakes. Sus ojos se abrían cuando cambiaba la voz a mitad del cuento como antes. Volví a reír sin mirar quién me veía. Me inscribí en una clase de acuarela en el centro para adultos mayores. Solo una vez por semana. Al principio temí que todos supieran, que alguien murmurara algo, pero no lo hicieron. Me dieron un pincel y una paleta, y cuando dudé, una mujer a mi lado dijo suavemente: «Todas estamos aprendiendo». Esa semana pinté un jardín. No exactamente el mío, pero casi. Una tarde organicé un club de lectura pequeño. 6 mujeres, todas con libros gastados y barritas de limón envueltas en aluminio. Nos sentamos en la sala, la misma que Javier intentó vender bajo mis pies. Ya no se sentía suya. Ni siquiera se sentía como el pasado. Se sentía como ahora. Alguien preguntó: «Oye, ¿y dónde anda Javier estos días?». Hice una pausa y respondí, haciendo lo suyo. Nadie insistió. Pasamos al capítulo 5. Más tarde esa noche me senté en el porche y escuché la brisa entre los pinos. Solía preguntarme quién era sin el título de madre, sin alguien que me necesitara. Pero ahora empezaba a verlo. Era alguien que se despertaba y aún elegía la belleza. Y a la mañana siguiente volvía a elegir. Era una tarde ventosa cuando escuché la voz que no esperaba volver a oír. «Hola, mamá». Me giré lentamente, desde el parterre de lavanda aún sosteniendo mis tijeras de podar. Javier estaba al borde del jardín con una bolsa de papel en ambas manos. No se acercó más. «Te traje comida», dijo. «Esa sopa de cebada que hacías». No respondí. Solo lo miré sin saber si pediría entrar, sin saber si diría que sí. Bajó la vista a la bolsa y la colocó con cuidado en el banco junto a las escaleras del porche. «Sé que debí haber llamado», dijo. «No pensé que contestarías de todos modos. Tenía razón». Se quedó allí un momento más, luego dijo más, bajo: «Te subestimé. Espero que algún día me perdones». No esperó una respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia su auto sin mirar atrás. Me quedé de pie un rato con las tijeras aún en la mano. Luego las dejé. Me limpié la tierra de las palmas y llevé la bolsa adentro. Más tarde me senté en el porche con un tazón de sopa de cebada tibia.
No le había puesto demasiada sal, y las zanahorias estaban suaves como las hacía yo. Comí despacio, cucharada tras cucharada, no porque necesitara consuelo, sino porque estaba en paz. El viento agitó los pinos otra vez. Un pájaro cantó desde algún lugar cerca de la cerca. Nada se había resuelto, nada se había prometido, pero tampoco había nada incompleto en mí, y a la mañana siguiente desperté con un silencio que ya no pedía ser llenado. La casa está silenciosa ahora, pero no como antes. No como cuando esperaba que alguien llamara o que alguien regresara a casa y me viera parada junto a la estufa. Este silencio vibra con algo sólido. Me pertenece. A veces me sorprendo recordando quién era antes de convertirme en madre de alguien, antes de los turnos nocturnos y las reuniones de padres, antes de los guisados y las fiestas de cumpleaños y los toques de queda rotos. Recuerdo a una mujer joven que recortaba cupones, pero se mantenía erguida, que podía cuadrar una chequera al centavo, que construyó un hogar con muebles heredados y esperanza de segunda mano. No era perfecta, pero estaba completa. En algún momento comencé a creer que mi valor estaba en cuánto daba. Ahora veo que siempre estuvo en cómo seguía adelante. El Nuevo Testamento está listo. Alejandra está en primer lugar como debe ser. La casa, las cuentas, las cosas que importan irán donde el amor ya vive. El nombre de Javier no aparece en ninguna parte. Esa omisión dice todo lo que necesito. No por amargura, sino por claridad. Esta noche encendí el farol del porche, no por Javier, no por mi esposo, no por nadie que mire. Lo encendí por mí. El resplandor amarillo suave se derramó por los escalones, rozando el borde de la lavanda y las rosas que he cuidado hasta que volvieron a florecer. Me quedé un rato en el jardín, dejando que la noche me envolviera como un chal, y me incliné para tocar los pétalos del primer rosal que planté aquí. Gracias, susurré. No al pasado, no a las personas que se fueron, sino a la parte de mí que se quedó, la parte que no soltó, la parte que eligió una y otra vez seguir siendo, y mañana volveré a elegir.